Hola, mi nombre es Carolina, bienvenidos a su podcast Con Sentido Ciencia Simplificada, el podcast número 1 de ciencia en México y posiblemente también en su país, solo que pues no puedo checar esas tablas, pero estoy muy contenta porque el día de hoy arranca el mes del terror, posiblemente mi mes favorito, porque me puedo hacer muchas más ridiculeces y además, tomamos un segundo para escuchar la musiquita del mes de terror, que de verdad es lo que más disfruto. Gran musicalización, de verdad. Editar estos episodios yo creo que son mis favoritos. Y el día de hoy, para abrir con broche de oro el mes del terror, vamos a platicar del apocalipsis número 367 que nos tocó vivir. Vamos a platicar sobre bacterias resistentes, bacterias súper resistentes a antibióticos. Esas que no las mata ni Terminator y que podrían llevarnos de vuelta a prácticamente pues, el sistema de salud de la Edad Media. Y este es un tema que seguramente muchos de ustedes ya lo habrán escuchado. Definitivamente no es un tema nuevo. Es parte de los temas recurrentes donde los científicos están así con una campana gigantesca tratando de llamar la atención de la sociedad diciendo esto nos puede matar dentro de 20 años. Y todos los volteamos a ver y decimos, bueno, pues dentro de 20 años pues todavía falta, ¿no? O sea, no pasa nada. 20 años igual y ni estoy acá. O sea, no me alcanza para mañana. ¿Qué me va a andar alcanzando para dentro de 20 años? Pero, pues definitivamente es algo que, miren, ahí anda como humedad, tratando de meterse por todas partes. Y precisamente, recientemente se publicó un estudio en The Lancet, donde se hizo un análisis estadístico y se estimó que más de 39 millones de personas podrían morir de infecciones resistentes a los antibióticos en los siguientes 20 años. ¡Híjole! Y esto se traduce aproximadamente en 3 muertes cada minuto debido a la resistencia a antibióticos. De aquí al 2050. 3 muertes cada minuto. Ustedes nomás chequen cuánto dura este video y vamos a calcular cuántas personas se murieron mientras yo les estaba aquí platicando y mientras ustedes estaban lavando los platos o barriendo su casa. Porque esto es un problema que sí está empeorando a futuro, pero que ya tenemos hoy en día. O sea, hoy en día ya existe. Ya tenemos muchas personitas que la están pasando muy mal porque ya no existen antibióticos que les puedan resolver sus procesos infecciosos. Y este estudio lo que pronostica es que va a haber un aumento de casi el 70% en las muertes debido a la resistencia a los antimicrobianos entre el 2022 y el 2050. Siendo las personas mayores las que corren el mayor riesgo. O sea, la mayoría de estas personas que van a morir van a ser adultos mayores, los cuales pues en el 2050 vamos a ser nuevamente nosotros. Yo ya voy a estar, miren, por favor, jubílenme pronto. Realmente las muertes por resistencia a antibióticos es algo que se ha mantenido relativamente estable, principalmente desde los 90s hasta hoy en día. Y esto se ve principalmente a que los niños dejaron de morirse. Nos volvimos mejores en tratar las infecciones en recién nacidos, en menores de edad. Sin embargo, los adultos mayores han empezado a morirse cada vez más porque también cada vez hay más adultos mayores. Entonces, lo que se espera es que se siga con esta tendencia donde cada vez menos personas jóvenes mueren por estas infecciones, pero muchas más personas adultas, adultos mayores comienzan a morir. Y en los últimos años estas muertes han experimentado un aumento de más del 80%. Lo que predicen estos autores es que para el 2050 las muertes entre los niños se van a partir a la mitad, van a disminuir a la mitad, pero las de los adultos mayores van a duplicarse. Y esto pues obviamente se debe gran parte a que gran parte de la población mundial está envejeciendo. Entonces, esto definitivamente, el hecho de tener más personas mayores y algunos de los factores que vamos a explorar más adelante en este episodio, pues están provocando que aumenten, que se incrementen esas muertes. Y algo importante es que la OMS precisamente nos resalta que la amenaza de la resistencia a los antimicrobianos no solamente hace que las infecciones comunes sean más difíciles de tratar, sino que también hace que intervenciones médicas se vuelvan mucho más riesgosas, mucho más peligrosas. La quimioterapia
una cirugía, una cesárea y también nuestro día a día. El tener una cortadita en la calle, el picar cebolla y cortarte, el caerte y rasparte una rodilla, se vuelve mucho más peligroso ahora que tenemos estas bacterias resistentes a antimicrobianos, y al mismo tiempo también el riesgo de entrar a un hospital, porque sabemos que muchas personas que son internadas, pues justamente en los hospitales es el lugar perfecto para que se desarrollen este tipo de superbacterias. Entonces, ir a un hospital, tener un ingreso a un hospital por algo pues que se podría resolver en algunos días, podría tener un final más trágico debido a que nos encontremos con una de estas bacterias. Entonces, nuestra vida diaria, nuestro día a día, muchos de los procedimientos médicos que hoy en día son cualquier cosa, se volverían muchísimo más riesgosos debido a esta resistencia a antimicrobianos. Pero ustedes saben que en este podcast necesitamos definiciones. Necesitamos estar en la misma página, platicando de lo mismo. Entonces, ¿qué es la resistencia a los antibióticos? La resistencia a los antimicrobianos. Pues bueno, la resistencia a los antimicrobianos se refiere a los microbios que han desarrollado la capacidad de resistir a los medicamentos que deberían detenerlas o matarlas. Estos medicamentos incluyen a los antibióticos que actúan sobre las bacterias, así como también medicamentos para combatir infecciones fúngicas, virales o incluso parasitarias. Si estos medicamentos que salvan vidas se vuelven ineficaces debido a que las bacterias desarrollan mecanismos para sobrevivirlos, incluso las infecciones más leves se volverían intratables. Y esto nos lleva de vuelta a un peligro no visto desde antes de principios del siglo pasado. Entonces, la resistencia a antibióticos no es algo que sea del ser humano, no es algo del enfermo. No es que tu abuelita la internaron y ella se volvió resistente a antibióticos, que su cuerpo no los esté absorbiendo bien o procesando bien. No, para nada, no tiene nada que ver con nosotros. La resistencia a antibióticos habla sobre las bacterias, sobre cómo ellas desarrollan mecanismos precisamente para sobrevivir a estas sustancias que anteriormente les provocaban la muerte o que las podían detener, que evitaban que se siguieran reproduciendo. Y algunos de los ejemplos de estas bacterias que ya tenemos hoy en día, que hoy en día ya les están generando dolores de cabeza a los doctores en los hospitales, son el Staphylococcus aureus, que es resistente a la meticilina, el enterococo resistente a la vancomicina, las enterobacterias resistentes a los carbapenems, el acetinobacter multiresistentes, las pseudomonas aeruginosas multiresistentes y las Klebsiella pneumoniae multiresistentes. Todas estas bacterias son una amenaza muy grave porque son cada vez más difíciles de tratar y requieren antibióticos más caros que al mismo tiempo pueden generar tasas de mortalidad más altas en las personas. Pero entonces, ¿qué son los antibióticos? ¿Qué son estas sustancias mágicas que nos han permitido vivir sin preocupaciones la modernidad, raspándonos y cortándonos todos los días como si no pasara nada? Pues los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas en personas y animales y funcionan matando las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación. Y los antibióticos normalmente se dividen en diferentes generaciones. Cada antibiótico tiene diferentes mecanismos que se dirigen a procesos bacterianos esenciales. Y vamos a platicar muy por encimita sobre las generaciones de antibióticos, porque precisamente es importante entender cómo se ha ido llevando de la mano esta pelea entre las bacterias y los seres humanos. O sea, los seres humanos sacamos un nuevo antibiótico, las bacterias encuentran la solución para ese antibiótico y nosotros les aventamos otro y las bacterias logran resolverlo. Entonces, esto ha sido una pelea que no lleva 10 años, que no lleva 20 años. Esta es una pelea que comenzó desde que nuestro queridísimo Fleming creó la penicilina, descubrió la penicilina. Entonces, los antibióticos de primera generación incluyen precisamente a la penicilina, nuestra queridísima, deberíamos abrazarla todas las noches antes de dormir. Y la penicilina lo que hace es que inhibe el paso final de reticulación en el ensamblaje de la pared celular bacteriana, lo que provoca fragilidad en la pared celular y muerte celular bacteriana. O sea, básicamente no permite que esta cubierta que tiene la bacteria se forme de forma correcta y la bacteria explota. Aquí también se encuentran las sulfonamidas, que son moléculas que inhiben la síntesis del ácido fólico en las bacterias
Y al momento de inhibir esa síntesis le estamos quitando a la bacteria un proceso crítico para su crecimiento, o sea, le estamos metiendo el pie. El siguiente grupo son los antibióticos de segunda generación. Aquí se encuentran las tetraciclinas, las cuales inhiben la síntesis de proteínas bacterianas uniéndose al ribosoma, específicamente a la subunidad ribosomal 30S, y bloqueando las interacciones de ARN necesarias para el alargamiento de la cadena de proteínas. O sea, mija, no te vas a poder seguir haciendo esas moleculitas que tanto te gustan, que ocupas para sobrevivir. No, aquí se acaba la cosa. Y como parte de los antibióticos de tercera generación tenemos las fluoroquinolonas, que se dirigen a la enzima bacteriana ADN girasa, la cual es esencial para la replicación del ADN. No afecta la ADN girasa de las células humanas, se va directamente al de las células bacterianas. Y existen también antibióticos de cuarta generación, de quinta generación. Entonces, originalmente los de la primera generación se metían con la capa más externa, ya vieron la penicilina, era como, pues mira, no te voy a dejar hacer tu membrana, mija, ahí ves cómo le haces para sobrevivir, y la bacteria se moría. En la segunda generación ya nos metimos un poco más con la síntesis. ¿Qué estás haciendo ahí adentro, mija? Párale lo que estás cocinando. Nos metíamos con la parte de la producción de proteínas, como lo platicamos con las tetraciclinas, y en esta última generación nos estamos metiendo ya con el ADN. O sea, mira, desde lo más profundo de tu ser, te estoy cerrando la llave, básicamente. Y así existen muchas estrategias, existen otros antibióticos. Nuevamente, esto de verdad se los estoy haciendo de la forma más generalizada y mal embarrada que se los puedo dar, pero es precisamente para platicarles ahora de cuáles son los mecanismos que desarrollaron las bacterias para, pues, decirnos ya saben, cuando estás jugando al uno, ahí te va la reversa, papi. Las bacterias han desarrollado múltiples mecanismos para generar resistencia a los antibióticos, lo cual les permite sobrevivir y proliferar incluso en presencia de los fármacos. Cada mecanismo afecta de manera específica la acción de un antibiótico en particular. O sea, te tienes que proteger de forma específica contra cada uno de los antibióticos. Por eso se les llama multiresistencias a estas bacterias que precisamente sobreviven a diferentes tipos. Porque no es que la bacteria simplemente cambie la forma en la que hace su membrana y ya, con eso ya no me van a afectar los antibióticos que afectan la ADN girasa. No, para nada. Necesitas tener la resistencia contra la penicilina y también necesitas tener la resistencia contra las fluoroquinolonas. Y esto a mí se me hace muy interesante porque además de que aprendemos un poco de evolución, de cómo se dan estos procesos evolutivos, también son procesos biológicos que a mí personalmente se me hacen la cosa más creativa e ingeniosa del mundo. Qué padre, señorita, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Sobreviviste. Toma, aquí está tu premio, reprodúcete un par de veces más. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre cuáles son estos mecanismos, cuáles son los principales mecanismos utilizados por las bacterias para sobrevivir a los antibióticos. El primero de ellos es la modificación de la molécula diana, es decir, alteran el sitio de acción de ese antibiótico en particular. Los antibióticos actúan uniéndose a moléculas específicas en las bacterias, por ejemplo, enzimas o estructuras celulares, ya lo platicamos, puede ser una parte de la membrana o puede ser una enzima girasa. Y al unirse a esas moléculas inhiben su función. Hagan de cuenta como cuando le ponen la araña a un carro. O sea, se la ponen a la llanta y esa llanta ya no se puede mover. Es básicamente lo mismo. Llega el antibiótico y así como la araña se une a esa molécula que tiene una función muy específica, muy particular en la bacteria. Y al estar unida, pues ya no se puede mover la llanta, ya no se puede mover la molécula, ya no puede hacer de forma correcta su función. Entonces, lo que hacen las bacterias es modificar estas moléculas diana, de manera que el antibiótico ya no pueda unirse o inhibirlas eficazmente. Por ejemplo, que la llanta se vuelva gigantesca, que en vez de ser una llanta de carro normal, digamos que es una llanta de tractor. Entonces, pues ya no le queda. O sea, tú llegaste con una araña para carro normal y pues ya no funciona. Básicamente lo que haces es cambias la forma para que ya no pueda embonar esa molécula o que incluso aunque llegue a embonar, la molécula siga poniendo rodar. O sea, que tu llanta siga pudiendo rodar con todo y que le pusieron la araña, mira, no me hace nada. Y estos cambios son posibles gracias a mutaciones que ocurren en los genes que codifican a esas moléculas objetivo. O sea, en el caso de las bacterias, siguiendo con este pésimo ejemplo de la llanta, en el caso de las bacterias deberías
tener una mutación que altere el gen que está produciendo esa llanta, para que la llanta se vuelva gigantesca o se vuelva cuadrada o se vuelva un triángulo o se vuelva de alguna forma que ya no pueda entrar la araña para que no la puedan inmovilizar. El siguiente mecanismo utilizado por las bacterias para sobrevivir a nuestros constantes ataques son las bombas de expulsión activa, conocidas también como efflux. Las bacterias pueden utilizar proteínas especializadas en su membrana para expulsar activamente el antibiótico fuera de la célula, impidiendo así que esta sustancia alcance concentraciones suficientemente altas dentro de la bacteria para ser efectivo. Como ustedes saben, las dosis son bien importantes y las bacterias no es que tengan una sola molécula ahí triste y esa única molécula es la que se encarga de hacer esta función que además es súper importante para la supervivencia de la bacteria y nada más tienen esa. No, claro que no. Las bacterias van a tener muchas copias de esta misma molécula y las van a tener chambeando todo el tiempo. Entonces, al tener estas bombas que expulsan el antibiótico fuera de la membrana, digamos que si adentro alcanzaron a entrar 4 moléculas del antibiótico, pero la bomba sacó 3, pues solamente una se va a alcanzar a pegar con una sola molécula de la bacteria. Y la bacteria va a seguir teniendo otras 3 que sigan haciendo la chamba. Entonces, mientras no se alcancen suficientes concentraciones del antibiótico que puedan ser efectivas dentro de la bacteria, pues no vamos a ver su efecto reflejado. La bacteria va a seguir multiplicándose, la infección va a seguir progresando. A mí se me hace sorprendente esta parte de las bombas, de verdad se me hace, creo que es de mis estrategias favoritas posiblemente. O sea que, ¿cómo se te ocurrió hacer una bomba para sacar eso? O sea, para estar expulsando continuamente el antibiótico. 10 de 10 también, princesa, sobrevive, te ganaste tu premio hoy, vuélvete a reproducir. Otros de los procesos utilizados por la bacteria es la modificación o inactivación enzimática del antibiótico. Algunas bacterias producen enzimas capaces de modificar o degradar los antibióticos, inactivándolos antes de que puedan ejercer su efecto. Llegas tú con la araña, saca esta bacteria unas pinzotas que cortan fierro y pues te corta la araña. Se la pones, o sea, sí, la trataste de poner ahí a la llanta, pero pues salió esta con una motosierra y deshizo la araña. Básicamente es lo que están haciendo estas señoras, bastante violento y funcional de su parte. Otra estrategia utilizada por nuestras inteligentísimas bacterias es la modificación de la permeabilidad de la membrana. Las bacterias pueden cambiar la estructura de sus membranas celulares para impedir la entrada de los antibióticos. Esto suele involucrar la modificación o eliminación de porinas, que son canales por donde los antibióticos atraviesan la membrana bacteriana. Existe también la sobreproducción de la molécula diana. Esto que platicábamos al principio, la molécula diana es el sitio de acción, es a la que va a atacar en particular el antibiótico. Entonces, si tú estás metiendo 4 moléculas de antibiótico a esa bacteria y esa bacteria solamente tenía 4 moléculas haciendo su chamba, y se le pegan esos 4 antibióticos a sus 4 enzimas, pues bueno, ya no tiene quien le siga produciendo esa proteína o quien le siga haciendo ese proceso biológico. Pero si la bacteria dice, ok, voy a producir ahora 16 para tener de sobra, por si llegan y me quitan unas 4 o si me quitan 8, con estas tengo. A eso se refiere la sobreproducción de la molécula diana. De modo que incluso si parte de esta molécula es inhibida, queda suficiente cantidad funcional para que la bacteria sobreviva. Básicamente lo que están haciendo las bacterias es diluir la efectividad del antibiótico. Y este mecanismo es común en particular en algunas bacterias que enfrentan antibióticos que atacan rutas metabólicas críticas. Y el último de los mecanismos que les traje fue la formación de biopelículas. Muchas bacterias pueden también desarrollar biopelículas, las cuales son comunidades bacterianas embebidas en una matriz protectora. La biopelícula, hagan de cuenta que es una babita. Así es. ¿Han agarrado el jamón? ¿Han agarrado el jamón cuando está así pasadito, que está como baboso, que se siente que tiene algo ahí? Eso es básicamente una biopelícula bacteriana. Es ahí como un goo medio extraño. Ese goo es una matriz protectora. Y las bacterias dentro de esas biopelículas son mucho más resistentes a los antibióticos, porque los antibióticos se pueden quedar precisamente atorados en ese moco
que está ahí. Las biopelículas están compuestas de una matriz de exopolisacáridos que actúan como una barrera física contra los antibióticos. Además, las bacterias dentro de la biopelícula tienen un metabolismo más lento, lo que las hace menos susceptibles a antibióticos que atacan bacterias en crecimiento activo. Chan, chan, chan. Qué interesante, ¿no? Qué cosa tan más interesantes todos estos mecanismos. Y nos habla también de lo adaptables que son las bacterias como organismos. Cómo de verdad el hecho de ser tan chiquito y tan simple te permite cambiar ese tipo de estructuras. O sea, ustedes imagínense que nosotros pudiéramos, que nuestra forma de prevenir el dengue fuera que cambiáramos nuestra piel. O sea, vamos a tener ahora un polímero en la piel que va a evitar que el dengue nos pueda picar. Somos un organismo muy complejo para poderlo lograr, pero las bacterias no. O sea, las bacterias ellas sí son como, pues a ver, déjame le muevo aquí a ver qué pasa. Y pues a una le pega. Y precisamente eso es de lo que vamos a platicar ahora. ¿Cómo es que se pueden desarrollar estos mecanismos de resistencia? ¿Cómo sucede la resistencia? Estas bacterias resistentes a antibióticos, también conocidas como superbacterias, evolucionan mediante una combinación de mutaciones genéticas y adaptaciones a sus entornos. De entrada tiene que existir alguna mutación genética por ahí regalándonos un nuevo superpoder. En el caso de las mutaciones genéticas, estas mutaciones genéticas son mutaciones que ya existían en la población. O sea, ya de pura chiripa, ya había una bacteria que había intentado esta parte de generar más moléculas diana. Y existe mucha confusión sobre el orden en el que suceden las cosas. O sea, muchas personas pueden llegar a pensar que primero llega el antibiótico y después la bacteria decide cerrar su membrana o decide generar más moléculas diana. No, lo que estaba sucediendo es que teníamos una comunidad de bacterias y dentro de esa comunidad de bacterias ya existían bacterias que estaban generando muchas más moléculas diana de las que necesitaban. Y en ese entorno es posible que el generar muchas más moléculas diana de la que necesitas pues sea algo pues desfavorecedor. Esa bacteria estaba gastando muchos más recursos, mucho más energía en hacer esas moléculas diana extras, cuando realmente pues con que hiciera 2 podía sobrevivir y esta bacteria estaba haciendo 16, 32, estaba tirándolas por la ventana. ¿Por qué? Porque tenía una mutación que le generaba esos cambios, que hacía que tuviera muchísimas más moléculas de las que requería el ambiente en ese momento. Ahora, cuando nosotros introducimos un antibiótico que ataca a esa molécula diana, ahora, las bacterias que solamente tenían 2 moléculas diana, pues se las va a echar el antibiótico. Pero esa bacteria que estaba produciendo moléculas diana extras va a sobrevivir. El ambiente cambió y ahora la bacteria que es más apta para sobrevivir es esta que tenía 16 moléculas diana, la que originalmente estaba gastando más recursos y más energía de forma innecesaria. Resultó que en este caso, ahora con la presencia del antibiótico, es favorecida por el ambiente. Va a poder reproducirse y va a pasar esa mutación genética a su descendencia, básicamente. Y eso es una confusión bastante común que surge precisamente de que sea tan popular esta frase de la supervivencia del más fuerte, que realmente es la supervivencia del más apto, del más adaptado. En ciertos ambientes, esta bacteria que estaba gastando muchos más recursos en generar ese tipo de dianas extra, de moléculas extra, pues hubiera muerto. En un ambiente donde hay poca energía, donde hay poco alimento, pues esa bacteria hubiera sido desfavorecida. Ahora, las ponemos en un ambiente con un antimicrobiano que precisamente ataca esa célula diana y esa bacteria en particular se va a ver favorecida. Entonces, no tiene nada que ver con cuál es más fuerte, con cuál es nada de eso, cuál es más rápido. No, depende mucho de qué está sucediendo en el ambiente. Y eso, lo vamos a ver ahorita, es bien importante también para que se vuelvan problemáticas estas resistencias a microbianos. Además de las mutaciones genéticas que suceden de forma espontánea y aleatoria, también existe la transferencia horizontal de genes. Miren amigos, las bacterias, ellas sí viven en el comunismo total. Ellas, las más progres, socialistas, tómate presto, vivimos en comuna, lo mío es tuyo es mío.
En cuanto empiezan a desarrollar genes interesantes, se los empiezan a compartir. Y a eso se le llama la transferencia horizontal de genes. Las bacterias pueden compartir material genético, como los plásmidos, que pueden contener genes que confieren resistencia a los antibióticos. Este proceso permite que los genes resistentes se propaguen rápidamente entre diferentes especies bacterianas. Además es eso, ni siquiera es, a ver, te lo paso a ti que tú te pareces a mí, no para nada. Ellos sí, entre especies a diestra y siniestra se lo andan pasando para todos lados. Esta parte de la transferencia horizontal de genes genera también mucho problema, principalmente en nosocomios, que detesto la palabra nosocomio, se me hace horripilante, pero la usaban mucho en la carrera y la tengo pegada precisamente para todo lo que tiene que ver con resistencia antibióticos. Pero bueno, principalmente en hospitales, donde se juntan muchas bacterias, se empiezan a compartir, empiezan a platican de cómo les va en la vida y se comparten estrategias de supervivencia. Se pasan genes entre ellos, los cuales una gran estrategia de supervivencia. ¿Qué mejor que eso? Si tú encontraste algo que te hace más resistente al medio ambiente, se lo pasas a las demás y sobrevivimos como comunidad. Y finalmente regresamos a lo que les estaba platicando hace rato, que es la presión de selección. La presión de selección, aunque no es un mecanismo como tal de las bacterias, es lo que hace que estos genes o estas mutaciones se vuelvan dominantes en una población. Los antibióticos crean una presión selectiva que favorece la supervivencia y multiplicación de bacterias resistentes. Cuando se utilizan antibióticos, matan a las bacterias susceptibles, permitiendo que las bacterias resistentes prosperen y dominen la población. Y aquí es donde les digo, amigos, tú tienes la culpa. Todo esto es culpa tuya. Todas esas veces que no te acabaste los 8 días de pastillas que te dijeron que te tenías que tomar, bacterias que matan ancianos. Tú las hiciste en tu casa. Ese día que dijiste, no, ya me siento bien. No, me dijeron que 8 días, pero pues ya al cuarto me sentí bien y pues ahí me la dejé. O el día que estornudaste y ni sabías si tenías algo o no y sacaste ahí de tu guardadito de pastillas y dijiste, pues me voy a tomar este antibiótico que me dieron el otro día para una infección urinaria, pero pues antibiótico ha de ser, para algo me ha de servir. O las 1000 veces que hemos ido también al doctor y aunque tenemos una gripa viral nos dan un antibiótico. Entonces, el mal uso de los antibióticos, el que no nos apeguemos a la dosificación, al tiempo que lo debemos de llevar este tratamiento de antibióticos, genera resistencia bacteriana. Precisamente por eso, porque lo que hace el antibiótico es empezar a matar bacterias y las va a matar y empieza primero matando a las que son más débiles. A las que están ahí más mencitas, a esas se las lleva primero. Y eso hace que nosotros nos sintamos mejor, que de entrada disminuya la población bacteriana, ya con eso nos empezamos a sentir mejor y ahí es cuando muchas personas suelen dejar su tratamiento. Lo que no saben es que las bacterias más resistentes siguen vivas. Esas bacterias que podían estar ya empezando a desarrollar alguna mutación, que podían tener ya por ahí en la comunidad algún mecanismo de supervivencia, pues resulta que se van a empezar a reproducir más y ahora la población bacteriana que te está infectando es mucho más fuerte que la que tenías antes de empezar a tomar el antibiótico, porque tú generaste una presión selectiva a partir de la cual sobrevivieron las que estaban más adaptadas a ese antibiótico y eso eventualmente te podría incluso llevar a tener una comunidad bacteriana resistente a ese antibiótico. Entonces, el uso excesivo y el mal uso de antibióticos contribuye al desarrollo y la propagación de la resistencia a los antibióticos. Cuando los antibióticos se usan de manera inapropiada, pueden seleccionar bacterias resistentes y además acelerar la evolución y la supervivencia de estas superbacterias. Y yo sé que para muchas personas puede ser bien incómodo el hecho de que ahora te pidan a fuerza receta médica para darte antibióticos, pero se los prometo que es una de las mejores regulaciones que hemos implementado como humanidad. Tenemos que controlar el uso de estas sustancias para que puedan seguir siendo útiles. Si las malutilizamos hoy, el día que de verdad las necesitemos, ya no nos van a servir.
Y la verdad es que tengo que ser muy honesta con ustedes. Y es que hace rato cuando les dije que todo este problema era culpa suya, de ustedes el día que no se quisieron acabar los medicamentos, les estaba exagerando un poquito, tantito. Porque la verdad es que aunque sí, o sea, sí, que no se les olvide que sí hay que usarlos con mucha responsabilidad, también gran parte, de verdad, gran parte del problema de la resistencia a antibióticos que tenemos hoy en día no es tanto del uso en humanos, sino del uso de antibióticos en ganadería. Esa hamburguesa de McDonald's que te estás comiendo, esas alitas que te estás comiendo, ese pollito que tanto te gusta, pues para su producción requirió el uso de muchísimos antibióticos. Y cada que se usan antibióticos, pues bueno, le estamos dando oportunidad a las bacterias de recibir esta presión selectiva que las vuelva cada vez más resistentes. Y en cuestión de peso, así en volumen, la ganadería emplea casi un 70% del total de los antibióticos que se utilizan en el mundo. Y nosotros posiblemente nos podríamos imaginar pues una vaquita ahí que se lo está pasando mal, toda enferma, con su calentura, y decimos como, oigan, pues ya denle algo para que se alivie esta vaquita. Pero pues resulta que no nomás se usan para eso los antibióticos, también se usan para permitir que crezcan más, para acelerar el crecimiento de los animales. Así es, amigos, que está prohibido, que en teoría está prohibido. Firmaron ahí un papelito todos los países porque se ve que es un problema grave esto de la superresistencia, donde dijeron, oigan, ya no se vale dar antibióticos para que crezca más el ganado. Vamos a usarlos nada más para casos de infecciones que realmente lo requieran. ¿Y qué creen que ha pasado? Pues nada, pues que no se ha podido implementar. Que salieron los de las industrias también a decir como, oigan, es que se va a poner muy caro el precio de la carne y las hamburguesas del McDonald's ya no van a costar igual. Pero pues X, que se muera mi abuelita en el hospital porque pues ya la penicilina no sirve para nada, ni la tetraxiclina dentro de muy poco. Entonces existe un problemón con el uso de antibióticos en la ganadería, es de verdad muy serio, que además ni siquiera se tiene bien contabilizado. O sea, ni siquiera sabemos qué tanto antibiótico le estamos metiendo al ganado. Ni siquiera sabemos. Sabemos que es un problemón, pero no sabemos qué tanto sea. Igual y es más, se cree que el estimado está por lo menos un 50% por debajo. Y el tema aquí es que además de todo, se utiliza para que precisamente los animales puedan sobrevivir en condiciones completamente insalubres y de sobrepoblación. O sea, ellos quieren tener 50,000 vacas en 1 metro cuadrado y la única forma de lograrlo es bañándolas a todas en antibióticos todos los días. Entonces, ese es un gran problema, está generando muchísima resistencia bacteriana. Y ustedes pueden decir, bueno, a ver, las vacas que infectan las bacterias que infectan a las vacas, pues no son las que le dan gripa a mi abuela. ¿A mí qué me importa? O sea, que sí, o sea, que a las vacas ya no les sirvan los medicamentos. Pero no, amigo, voy a necesitar que regreses a este podcast 15 minutos porque lo platicamos. La transferencia horizontal de genes. Las bacterias les gusta compartirse sus descubrimientos, sus chismes, las cosas que traen por ahí en sus cajitas. El hecho de que por allá en una vaca una bacteria desarrolle resistencia a un antibiótico nos puede venir a afectar a nosotros. Porque esas bacterias, la misma sobrepoblación, la globalización en la que vivimos, pues van a hacer que se comuniquen entre ellas. Ellas también, miren, cada que nos revolvemos los humanos y cada que se revuelven esos 30 kilos de carne de vaca, porque así como los seres humanos vivimos en un mundo globalizado, las bacterias viven en un mundo globalizado, las vacas viven en un mundo globalizado, todos los animales, desde que nosotros los humanos nos globalizamos a todo el planeta. Entonces, un gen nuevo que se descubre en China les llega a las bacterias de México y les llega muy rápidamente. Entonces, es bien importante echarle ojo también a esta parte del uso de antibióticos en la ganadería. Les digo que ya muchos países pues ya firmaron acuerdos y ya dijeron que sí, que se iban a comprometer con este show. En algún momento hice un video corto precisamente hablando sobre Suiza, donde en Suiza, pues así como nosotros aquí tenemos que ir al similares para que nos den una receta médica y podamos pedir antibióticos, pues en Suiza las vacas también ocupan que vaya un veterinario, les dé una receta y apenas así les dan antibióticos a cada vaca. Pero pues obviamente las vacas en Suiza tienen mejor sistema de salud que los latinoamericanos en cualquier país. Entonces, pues está difícil, o sea, está difícil.
Si de por sí para los seres humanos ha sido complicado implementar todas estas medidas como de cuidados para que no se dé un mal uso a los antibióticos. Y con todo y eso, pues la misma cultura que tenemos de si empezamos a toser, hay que pedir antibiótico. Si nos sentimos mal, nosotros nos automedicamos. Todas esas mañas que tenemos como humanos y que con todo y nuestro lóbulo frontal las seguimos haciendo, pues definitivamente vuelven todavía un escalón más de complejidad el, pues, resolver este tema del uso de antibióticos en la ganadería. Pero no se preocupen, amigos, con todo y que este es el mes del terror, dije, les voy a traer un final padre, pues para que vean que sí hay cosas que podemos hacer, cosa que está mal porque luego platicamos de eso, pero se le llama el excepcionalismo humano. Igual y yo creo que dentro del mes del terror estaría súper bien hablar del excepcionalismo humano, porque eso sí es también gran parte del origen de todos nuestros mayores males, el excepcionalismo humano. Y no es de que seamos personas excepcionales, eso sí se los puedo asegurar. Pero bueno, el tema es que sí hay solución. Sí hay solución. Sí, otra vez nos tenemos que agarrar todos de las manos, tenemos que prometernos que vamos a hacer las cosas bien, hay que comprometernos nosotros que vamos a usar de forma responsable los medicamentos. Yo sé que muchos les tenemos fobia a tomar medicamentos y queremos cuidar nuestro hígado, nuestro riñón, nuestra lengua, todo lo que tenga contacto con una pastilla. Entonces, en el instante en el que nos sentimos poquito mejor, decimos, ya no me la tomo, voy a rescatar a mi hígado de este fármaco maldito. Pero no, hay que seguir tomando los tratamientos porque así nos aseguramos que nos quedemos libres de la infección y que no estemos propiciando la selección de bacterias resistentes a este antibiótico. Vamos a hacer Pinky Promise, todos háganlo conmigo, por favor. Por favor, háganlo conmigo, no me dejen aquí parada. Pinky Promise que nos vamos a portar mejor. Si tú eres un político viendo este episodio del podcast, también por favor busquen dar más recursos a los organismos que se encargan de vigilar el uso de antibióticos en ganadería. Si conocen a alguno de esos políticos, díganle que por favor se pongan las pilas, que se necesitan más recursos para poder monitorear el uso. Si ustedes, amigo ranchero, ganadero, tiene vacas, por favor, denles situaciones de vida mucho más, pues no sé si sea humanas, la palabra, decentes. Yo creo que decentes es mucho mejor palabra. Si ustedes tienen ganado, por favor, denles condiciones de vida mucho más decentes que les permitan el sobrevivir sin necesidad de estar tomando toneladas de antibióticos cada mes a estas pequeñas vaquitas, puerquitos, avecitas que tengan por ahí. Y finalmente está la parte también de la investigación y desarrollo. Entonces, durante mucho tiempo no se invirtió tampoco mucho dinero en esta parte de los nuevos antibióticos porque pues precisamente la tendencia era que las bacterias muy rápidamente estaban generando resistencia. Y además llega un punto donde pues o lo mata la bacteria o lo mata el antibiótico. O sea, ya hay cosas que ya se vuelven hasta tóxicas para la persona o carísimas. O sea, donde ya te estás metiendo que una pastilla, un antibiótico te va a salir en 50,000 pesos. De verdad hay unos antibióticos muy caros, muy, muy caros, porque precisamente son estos antibióticos que buscan atacar estas multiresistencias, ¿no? Que son moléculas muy particulares, pero pues bueno, si estamos diciendo que las personas más vulnerables de salud son las que posiblemente no van a sobrevivir a estas bacterias, estas infecciones por bacterias multiresistentes, pues bueno, esas personas son precisamente las más vulnerables que seguramente tampoco van a tener mucha posibilidad de sobrevivir a estos antibióticos que arrasan con todo, ¿no? O sea, que va a ser un tractocamión que les va a pasar encima. Entonces, cada vez se vuelve más complicada la situación también por ese lado, porque llega un punto donde qué tan tóxico puede ser tu antibiótico para que mate a la bacteria, pero pues que no mate a mi abuelita, por favor, que me la deje otra Navidad. Pero algo positivo de todo esto, y posiblemente uno de los pocos usos positivos de la inteligencia artificial hoy, 2024, es que se ha utilizado precisamente para desarrollar y analizar moléculas como posibles antibióticos.
O sea, ya se le puede alimentar a las inteligencias artificiales precisamente cómo se ven estas moléculas. Ellos analizan la forma y analizan qué tan efectiva sería para atacar las moléculas diana de las diferentes bacterias. Entonces, nos estamos brincando un cacho gigantesco del proceso de investigación, o sea, lo estamos acelerando muchísimo más y eso definitivamente nos va a permitir generar muchas más soluciones a estas bacterias que se vuelven súper resistentes. Y además de eso, pues existen también otros mecanismos que son bien interesantes, como el uso de fagos, que son bacteriófagos, que son virus que atacan a las bacterias. Entonces estaríamos diseñando virus que sean muy particulares para que vayan y ataquen a esas bacterias. Hagan de cuenta que tenemos un nanorobot, que es el que va a ir dirigido a esa bacteria y la va a atacar porque naturalmente ese bacteriófago pues va con ella. También se les pueden hacer modificaciones genéticas a estos bacteriófagos precisamente para ayudarles a ser más efectivos contra las bacterias o para decirles exactamente a qué bacteria queremos que vaya y se le pegue y no la deshaga. Y además de eso, también incluso se podrían utilizar estrategias como CRISPR, que sería muy interesante para cortar el ADN de la bacteria y dejarla pues prácticamente inservible desde dentro. Y aquí nuevamente, así como siempre ha sucedido, pues habrá que ver qué carta nos sacan las bacterias. Nosotros pues aquí estamos metiendo varias cartas a la mesa que se ven innovadoras, que son nuevas, que parece que es así la luz al final del túnel. Y pues vamos a ver qué cartas nos sacan las bacterias. Eso sí, la forma en la que podemos retrasar el barajeo de la bacteria es siendo muy responsables con la forma en que los humanos, como humanidad, como compatriotas de este universo, utilizamos los antibióticos. Así como las bacterias se comparten sus pedacitos genéticos de ADN, pues nosotros hay que compartirnos nuestras buenas prácticas de uso de antibióticos. Y eso pues nos va a ayudar a todos. Te cuidas vos, me cuido yo. Otra vez, en el episodio pasado, se los juro que abro TikTok y me sale ese tren de los argentinos. Por favor, ya dejen de subirlos. Me muero de risa cada que lo veo. Además, ni siquiera, a ver, déjenme buscar exactamente cómo es la frase. Es como, te cuido vos, ajá. Te cuido vos y me cuido a mí. Te cuido vos y me cuido a mí. Como pueden ver, TikTok me lo está alimentando. Cada que abro la maldita aplicación me aparece y me quedo a verlo porque la verdad es que me da muchísima risa. Ya no voy a hablar. Ya se va a acabar este episodio, por favor. Ya está muy largo. Muchas gracias. Espero que se lo hayan pasado muy bien. Yo me la pasé muy bien. Me encanta hablar de bacterias. Me encanta hablar de evolución. Y me encanta que los problemas tengan cosas accionables y solucionables. Nosotros con nuestra siguiente enfermedad podemos ya contribuir a ser la solución de las superbacterias. Entonces, pequeñas decisiones, grandes decisiones, todas aportan. Muchas gracias por acompañarme en este primer episodio del mes del terror. Nos la vamos a pasar muy padre. Estoy muy emocionada. Vamos a platicar de cosas feas. Y nada, espero que tengan un muy buen día. Y recuerden que si se suscriben al canal voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.